Si existe alguna pregunta que quieran hacer al profesor Jesús sobre el tema o sobre el video mismo, podríamos dedicar unos minutos a esto antes de pasar a la parte de relatorías y conclusiones. Entonces allí hay una persona. Bueno, pues claro, el documental es, como todo documental, una metáfora al final, ¿cierto? Y una síntesis. Por lo tanto, pues recoge lo que en términos de diálogo con las comunidades y en particular con el Comité de Víctimas se decide publicar. Pero detrás de eso pues hay una serie de discusiones, de mucho diálogo. Yo creo que respecto a la pregunta, para ir directamente a ella, el acontecimiento del 2 de mayo del 2002 es como una síntesis lamentable de la confluencia de todos los actores que en aquel momento estaban en actuación de combate, valga la redundancia. Es decir, los paramilitares toman posesión del pueblo, la guerrilla entra a retomar el pueblo, la gente se refugia en la capilla, porque los combates fueron en medio de ese pueblo, y los paramilitares se refugian detrás de la capilla para que la gente quede como escudo humano. Las FARC sigue el combate, se le advierte de que hay una población refugiada en la capilla por parte de algunos pobladores, no acatan la advertencia y lanzan las pipetas. Fueron 4 pipetas, solamente estalló una ahí en la capilla, las otras, y estalló otra en una casa que ya no había habitantes, la otra cayó en el hospital. El hospital era aquel lugar donde está la obra de teatro, ahí en el video, y esa no estalló. Entonces estalló lamentablemente la de la capilla. Entonces, desde el primer momento se denunció que la responsabilidad era compartida por la guerrilla en primer lugar, los paramilitares y obviamente por el gobierno. ¿Por qué por el gobierno? Porque desde tiempo atrás se venía haciendo las alertas tempranas de que no había ninguna protección para estas comunidades, y segundo porque los paramilitares pudieron llegar el 23 de abril del 2002 allá, pasando por los retenes del ejército. No había otra posibilidad de acceder al lugar. Entonces, y luego cuando ocurren los acontecimientos, a quienes primero protegió el ejército fue a los heridos de los paramilitares, que se los llevó en la avioneta a Medellín. Entonces, digamos, ese es el cuadro de la responsabilidad directa en el acontecimiento. En el caso concreto de la responsabilidad de las FARC, pues en los diversos diálogos, porque como les dije, desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015 lo que se hizo fue un largo proceso de consulta con la comunidad, de todas esas que allí se enumeraron, hasta que se llega a un consenso de qué es lo que se le exigiría a las FARC para poder admitir que públicamente haga esa petición. Y claro, ahí hay un elenco de actuaciones y de hechos y compromisos que la guerrilla debe asumir. Se hicieron muchos diálogos directos. Después del acto público hay un acto interno, que también ahí se mostró una pequeña imagen, donde ya se establece un cronograma a seguir para mirar caminos de reparación. Y vendrá lo que hablábamos esta mañana, vendrá ya luego ahora cuando se haga el acuerdo final y todo, que se implemente el sistema de justicia, sistema especial de justicia, pues este caso llegará evidentemente, y queremos que allá al tribunal lleguen las 3 responsabilidades. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Después de los hechos del 2 de mayo del 2002, claro, el gobierno ha intervenido. La primera intervención fue
recuerden que en mayo del 2002 se acaban de interrumpir las negociaciones del Caguán, ¿sí? Que fueron, la interrupción, si no estoy mal, fue en febrero. Y lo primero que hace el presidente Pastrana cuando fue es desde allí intervenir para que la comunidad internacional volviera a declararle a las FARC como organización terrorista, digamos, es como una primera intervención que caló y cuadró, digamos, en ese fin tan lamentable de ese intento de diálogo que no fue el primero con las FARC. Pero el gobierno asumió que la medida para hacer una reparación con esas comunidades era reconstruir el pueblo, las casas. Eso fue una negociación muy larga, como de 5 años, porque en realidad la mayoría de la gente no quería que se reconstruyeran las casas, porque la inmensa de la mayoría de las casas no fueron destruidas. Entonces, lo que la gente quería era que se pudiera llegar a un acuerdo de reparación de parte del Estado de otras acciones, ¿sí? Pero el gobierno insistió que era la reconstrucción. ¿Y la reconstrucción qué significaba? Reubicación del pueblo, porque de acuerdo a la normatividad, a orilla del río Atrato, y que eso coincidiría con el Pacífico, el gobierno no puede intervenir porque es zona de alto riesgo de inundación y que por lo tanto por ley no puede seguir invirtiendo, tocaría cambiar todo el Pacífico, no entiendo eso. Entonces se impuso que tocaba trasladar el pueblo, se trasladó efectivamente a una zona más alta, a unos 3 kilómetros, cauce alto del río. Se invirtieron muchos miles de millones, se cree que unos 35.000 millones en esa reconstrucción de ese pueblo, en esa reubicación. Pero ese es un hecho paradigmático que ha sido ya bastante documentado de la acción con daño en un proceso de reparación, porque efectivamente fue a contra de la voluntad de la comunidad y con medidas que no condujeron a una auténtica reparación. Entonces, al día de hoy, no se ha podido concertar un proceso de negociación, de reparación colectiva, como explicaban allí, con toda la comunidad. Apenas se va a empezar a iniciar con la unidad de víctimas que acceda a que tanto el casco urbano como la zona rural entren en la reparación. Y lo que más hemos avanzado después del 6 de diciembre hasta acá es que el Instituto de Medicina Legal haya asumido el compromiso de ir a hacer la exhumación para hacer nuevamente la identificación de esos cadáveres, pero apenas hace como 15 días se estableció ese compromiso y va a haber un cronograma para empezar con eso. Entonces digamos que ha sido muy estropeado y muy maltratado toda esa intervención que ha intentado hacer el Estado, que ha hecho, pero que no ha sido efectivamente mediante una concertación que permita tener una satisfacción de parte de la comunidad. Muchas gracias al profesor Jesús por esta oportunidad de compartir con nosotros este material audiovisual tan importante, esta memoria, digamos, audiovisual de este hecho tan doloroso para todos, pero también de la experiencia que se está teniendo allí de poner en práctica, digamos, algunos de los elementos del acuerdo de víctimas de La Habana, como es el tema del reconocimiento temprano de responsabilidad con una comunidad por parte de un grupo armado.